nuevamente sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa SOTIC, Tecnología y Educación WIS. Una invitada muy especial, experta en cómo aplicar los videojuegos en el ámbito educativo, tanto primaria como secundaria. Con ustedes, Oriana Torres. Y ya. Bueno, sí, un gusto para mí estar aquí. Mucho gusto, Oriana. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre un tema muy poco tocado en la educación, es decir, cómo implementar videojuegos en la formación de los niños y de los jóvenes para hacerla de una forma más amena y divertida. Bueno, teniendo en cuenta el artículo de tu autoría, quiero preguntarte una serie de cosas. Bueno, la primera sería cómo se dio el auge de los videojuegos. Bueno, los videojuegos se desarrollaron a esto de los años 80. Surgió en Estados Unidos. Tenemos que, bueno, con todo esto de la tecnología, empezaron a expandirse, fue gracias a los computadores en las casas, básicamente. La utilización de estos hardware pues, fueron los que permitieron el desarrollo de los videojuegos. En un principio eran videojuegos que exigían de sus participantes solamente velocidad, pero ya vemos que actualmente existen juegos de mesa, existen juegos que requieren más actividad cognitiva. Asimismo encontramos juegos de aventuras, juegos de roles, incluso juegos de estrategias, que son los que pues, están más difundidos actualmente y que son los que utilizan nuestros jóvenes con más regularidad. Vale, sí, claro, esos juegos son como los más típicos ahora en el ambiente, ¿no? En lo que se encuentra sobre diversas plataformas web, ¿no? También quisiera preguntarte cuáles son las tres formas diferentes de difusión en los videojuegos, las más principales. Bueno, nosotros hablamos de unilateral, reciprocidad y multiplicidad. En la unilateral es el jugador individual, en la reciprocidad es donde vamos a encontrar juegos de dos personas, digamos así, que se sientan y cada uno toma un rol frente a una consola de videojuegos, y la multiplicidad ya son esos juegos macro, que son los que por ejemplo Minecraft, juegos como estos que ya se juegan en todo el mundo. Desde Hay diversas muchos pantallas. Exacto. Ok, perfecto. Igualmente, ¿qué aspectos permiten desarrollar los videojuegos? O sea, ¿qué ventajas tienen esto en la educación? Bueno, digamos que tenemos como beneficios desarrollos en aspectos motrices, habilidad para resolución de problemas, la organización. Asimismo, hemos encontrado que puede haber una utilidad en el asunto de la formación afectiva. O sea, los videojuegos pueden ser utilizados para incentivar la autoestima en los niños, en nuestros estudiantes. Básicamente esos son los beneficios que pues, hemos encontrado en nuestros estudios hasta el momento. Ok, perfecto. Igualmente, profesora Oriana, ¿por qué surge esta idea de los videojuegos en la escuela? ¿De dónde sale esta idea? Bueno, surge de algo que ya es irreversible y que va con todo esto de la globalización, y es la tecnología para todos. O sea, ahorita vemos que los niños buscan pasar más tiempo en los videojuegos incluso que estudiando o que haciendo sus deberes. Entonces lo que nosotros debemos aprovechar como docentes es ese interés de los niños por los videojuegos para mirar cómo podemos enriquecer su formación cultural. Es obvio que ya el sistema actual no funciona, los niños se aburren constantemente, quizás tienen el ansia de llegar a su casa a encontrarse con sus videojuegos, con sus redes sociales. Entonces los docentes tenemos que transformar toda nuestra estrategia didáctica para que pueda haber un aprendizaje. Sí, claro, perfecto. Bueno, y finalmente, para finalizar esta grandiosa entrevista, ¿hay que diseñar juegos específicos para la educación? En la parte de orientar una materia específica, sí, lo ideal sería diseñar los juegos para eso. Obviamente va a ser más efectivo, pero eso no quiere decir que los videojuegos pues, nuestros niños no puedan funcionarles o no puedan servirles. Realmente pueden obtenerse muchos datos que enriquezcan sus
conocimientos, por ejemplo, sobre la cultura, aunque también hay que hacer una salvedad, y es algo que a veces preocupa mucho a los padres, y es qué valores se transmiten a través de los videojuegos, ¿no? Pues podemos encontrar algunas cosas de sexismo, violencia, pero entonces nosotros, en lugar de enfocarlo desde la perspectiva mala, podemos, por el contrario, tomar los videojuegos como un ejemplo para enseñarle a los niños qué es lo que no es un modelo de sociedad. Entonces, básicamente es eso. Claro, muy interesante porque es mostrarles desde una perspectiva un poco más divertida, no tan clásica como se está acostumbrado a educar a nuestros niños ahorita. Cambiar las clases tradicionales. Vale. Es el objetivo. Bueno, profesora Oriana, muchas gracias por la entrevista y por su presentación. Gracias a ti por la invitación. Amigos, nos vemos otro día en nuestros capítulos de SOTIC, Tecnología y Educación. Buenos días, queridos televidentes. Hoy me encuentro aquí en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander para presentarles una idea muy novedosa que surge últimamente en cuanto al uso de las tecnologías y los videojuegos en las aulas de clase. Para ello, tengo aquí a la licenciada Jennifer Mantilla, que nos va a contar un poco más acerca de esta nueva propuesta educativa. Buenos días. Bueno, buenos días, Jennifer. Bueno, para empezar me gustaría preguntarte cuál crees tú que es la importancia del juego en la educación. Bueno, hay que tener en cuenta que desde que empezó a desarrollarse la educación o desde hace muchos años atrás, el juego se empezó a implementar de una forma mucho más educativa. Es decir, el juego ya no se veía como una simple banalidad de diversión, sino se podía tomar para enseñarle al niño mediante el juego diferentes estrategias, diferentes a percibir su entorno, a explorar, a aprender por medio del juego, a compartir con el otro. En fin, tiene muchas cualidades el juego en la educación. Ok, bueno, y ahora podrías contarnos, pues para los que estamos en contacto con todo este campo de la educación, ¿qué capacidades desarrollan los niños con los juegos? Pues ya sabemos que son muy importantes, pero nos gustaría profundizar en eso. ¿Qué importancia, qué capacidades pueden desarrollar los niños? Sí. Bueno, el juego, las capacidades que motivan o desarrollan en el niño son diversas, es decir, el niño al jugar, así sea, digamos, un juego individual, por ejemplo, de racionamiento, ahí ya puede desarrollar la competencia de la comprensión de una forma más grande, por decirlo así. También se motiva mucho mediante el juego la creatividad, la imaginación, la sociabilidad. Es decir, al niño, al entrar en contacto con otros diferentes niños o jóvenes o adultos que estén inmersos en el juego, el niño lo hace mucho más sociable, le hace como crear esa empatía y le quita ese temor a la comunicación con el otro en diferentes entornos. Igualmente lo lleva a que recree, ¿no? A que interprete diferentes situaciones que se le plantean en el juego, sea o no el contexto en el que está actualmente. Bueno, ¿y qué tipos de juegos encontramos, por ejemplo, para desarrollar conocimientos lingüísticos y socioculturales? Ahorita que en la universidad se están haciendo eventos en lo concerniente a la enseñanza de la lengua, ¿qué juegos consideras tú que serían pertinentes para que nosotros los llevemos al aula en este aspecto, en el lingüístico y en el sociocultural? Bueno, hay que tener en cuenta que el juego, pues con este auge tecnológico, ha perdido ya un poco más, digamos, que la importancia, la sociabilidad en un campo abierto, por decirlo así. El juego pues se puede dividir en dos partes, ¿no? Los juegos, digamos, recreativos, que uno los hace como en campo abierto, en una zona abierta, para identificar, por ejemplo, árboles, plantas, animales. Pero también están los juegos virtuales, que son como los que ya los niños tienen mucho más contacto, que son en su tablet, por ejemplo, juegos de cohesión, de coherencia, de concentración, de memoria, es decir, juegos como sopas de letras, como unir diferentes tipos o gráficos para pasar a un nuevo nivel. Bueno, en fin, hay infinidades de juegos ahorita que pues permiten desarrollar también el lenguaje, en el sentido de que les permite tanto
entrar en contacto con un entorno real, como también entrar en contacto con un entorno ficticio, por decirlo así, y pues que el niño aprenda a desenvolverse en estos mismos. Bueno, nosotros sabemos que nuestro sistema educativo es principalmente constructivista. Entonces, como tú lo estás planteando, los videojuegos vendrían siendo una herramienta Exactamente. en la que el maestro debe ser un mediador adecuado, porque de lo contrario, pues consideraría yo que se perdería un poco el objetivo de esta idea tan innovadora de ustedes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el papel del maestro? ¿Cómo puede el maestro mediar correctamente esta herramienta que es el videojuego? Bueno, sí, claro. Bueno, teniendo en cuenta que si la teoría que se está aplicando con mucho énfasis ahorita es el constructivismo resalta que sea el estudiante o el niño el que explore y que con unos presaberes y una nueva información construya nuevos esquemas de conocimientos. Sin embargo, al niño no se puede dejar solo, digamos, en uno que otro juego, porque hay muchas veces no comprende en su totalidad cómo se tiene que maniobrar o qué acciones hacer en diferentes tipos de juegos, sean virtuales o pues en el contexto real, y ahí es donde debe entrar el profesor como un mediador. Es decir, el profesor tiene que siempre motivar al estudiante, pero igualmente cuando el estudiante necesite ayuda, intervenir para corregir esas pequeñas falencias y que el conocimiento que esté creando el alumno no se quede con esas falencias. Ok, bueno, Jennifer, muchas gracias, pero bueno, ahora para terminar, te quiero preguntar cuáles serían las ventajas específicas del aprendizaje para el niño. Bueno, las ventajas específicas como tal, bueno, el niño con los videojuegos o con los juegos en general, virtuales o no, desarrolla muchas capacidades, tanto visuales, tanto neuronales, tanto motoras, en el sentido de que él tiene que estar atento a sus movimientos, a su razonamiento de que si, por ejemplo, tal sujeto viene hacia mí, me poncha o me congela, en decirlo así. Entonces, en el aprendizaje es esencial el juego. ¿Por qué? Porque activa todas las capacidades y desarrolla en conjunto todas las capacidades que tiene el niño en la educación. Por eso el juego es fundamental y además hace que el aprendizaje de algún tema no sea de una forma tan clásica y tan tradicional, ¿no? Sino que le brinda un papel fundamental al estudiante y lo permite que por él mismo y con sus experiencias encarnadas y errores aprenda de una forma más constructivista. Bueno, Jennifer, muchas gracias. Esto fue todo por hoy y nos vemos en una próxima ocasión.